Un saludo a todos y bienvenidos a nuestro encuentro de el estudio de la psicología. Estamos viendo historia de la psicología y explicando las escuelas psicológicas en los inicios de la psicología científica. Bienvenidos pues nuevamente y empecemos. Recordemos previamente que la psicología había nacido como ciencia recién en 1879 y recién estaba estableciendo también su objeto de estudio con mayor claridad. Eso debido a que había pasado mucho tiempo estudiando el alma, que había sido el objeto precientífico de la psicología y sobre el que se había hecho muchas reflexiones antes de esta fecha. Otras escuelas ya habían dado los inicios de un objeto de estudio que habían reconocido como la conciencia. Y es así que vimos ya el estructuralismo, representado por Wilhelm Wundt, que había sido el precursor del estudio científico de la psicología y por ende reconocido como el padre de la psicología científica por la fundación del primer laboratorio experimental de psicología en Leipzig, Alemania, en 1879. Consideraba que la conciencia era una estructura o tenía estructuras básicas de funcionamiento, y al entender esta estructura, él podía hacer un proceso interpretativo de la misma a partir del método de la introspección. Contrariamente a él, ya vimos también otra escuela que era la funcionalista, representada por William James, quien nos decía que, al contrario de la idea de Wilhelm Wundt, la conciencia debía ser considerada como algo que es funcional, que permite la adaptación del ser humano, y que al contrario de un funcionamiento en estructuras, era más bien un fluir permanente, es decir, la conciencia estaba como un torrente de conocimientos. Obviamente, estas ideas son contrarias. Pero, pese a este desencuentro que tienen ambos, los une todavía el estudio de la conciencia, reconocido por ambos como el objeto que debía estudiar la psicología. Pero la escuela Gestalt va a discrepar con este objeto de estudio. La escuela Gestalt va a estar en desacuerdo con el estudio de la conciencia, sea como estructura o como función. Pensaba que no es tan importante buscar estructuras elementales de la conciencia y su funcionamiento en sí, sino entender cómo se construyen las totalidades que dan sentido a la realidad. Es decir, debe haber algún otro proceso o un fenómeno psíquico que permite el entender la totalidad de la comprensión y la relación del ser humano en la realidad. Es así pues que Gestalt ya no refiere a su origen como palabra, que es alemán. Es una escuela alemana en el que la palabra Gestalt podemos entenderla como configuración o totalidad en una definición relativamente simple. Algunos de sus representantes son los siguientes. Centran sus estudios en el estudio de imágenes y las características sensoriales que proveen estas a la mente humana, así como los desaciertos y cambios en el proceso de interpretación debido a las falencias, errores o particularidades que nos presenta esta misma. Así pues, vamos a definir la percepción. La percepción, para dar un ejemplo, vamos a intentar ponerla en proceso para tener una comprensión plena de esto. Cuando uno interactúa en la realidad, ve elementos particulares de la misma, pero estos elementos no son diferenciados unos de otros, sino que todos van a ir al sujeto a partir de nuestros receptores de información, que no son otros que nuestros sentidos. Al tener el contacto con esta información, la información va a pasar inicialmente a nuestra mente y es allí donde se le va a asignar un sentido. Es decir, la información que es común para todos tiene que pasar a otro proceso en el cual el sujeto organiza en categorías, en organizaciones, clasificaciones, según su historia personal y las particularidades que tiene para interpretar esta información y les asigna un sentido. ¿Qué quiere decir ello? Si bien todos vemos los mismos elementos de información en la realidad, la percepción e interpretación de ellos va a ser muy particular en cada uno de los sujetos.
Esto nuevamente según las subjetividades que tiene, los procesos que va a implementar sobre esta, antecedentes, etc. Es así que la Gestalt va a proponer que procesos como la memoria, el aprendizaje, etc., van a estar supeditados al funcionamiento correcto de este fenómeno psíquico que es la percepción. Así pues, en ello, vemos que cada sujeto, según el contacto con la información del medio, va a tener una interpretación distinta según las particularidades que tiene. Es así que la Gestalt va a estructurar estos procesos perceptuales en leyes que nos permiten entender cómo funciona este fenómeno perceptual en nuestra mente. Y esencialmente trabaja con muchos errores en la interpretación sensorial. Las leyes como la ley de figura a fondo, la simplicidad, etc. Pero ese ya es un tema para profundizarlo por cada uno de ustedes. No va a ser extraño encontrar en internet varias de estas figuras e imágenes cuando ustedes pongan la palabra Gestalt, que nos muestran precisamente el funcionamiento de estas leyes y la ejemplificación a partir de estas imágenes. Pero la más conocida que ustedes van a encontrar es precisamente esta, la que alude a las dos copas o los dos rostros besándose. Uno va a ser figura y el otro va a ser fondo. Y es así que entendemos que la percepción van a ser las particularidades en la interpretación de la realidad que le da cada sujeto, que vamos a entender que cuando uno ve la realidad está demostrando mucho de lo que es el sujeto en sí mismo y su personalidad. Entender al ser humano a partir de la forma particular que tiene de ver la realidad. Por ende, no es extraño que una escritora haya dicho lo siguiente con respecto de precisamente la realidad. Anais Nin dijo: no vemos el mundo tal como es, lo vemos como nosotros somos. Dicho esto, los invito a revisar algunas de las leyes de la percepción en internet, ver algunos juegos mentales que también nos propone y también imbuirnos un poco más en la comprensión de lo que propone la escuela Gestalt. Dicho eso, será hasta otro momento y que el contenido haya tenido una percepción agradable para todos.